La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, dice Pablo a Timoteo, es útil para instruir, para corregir, para redarguir. De acuerdo al salmista, la palabra de Dios convierte el alma, alegra el corazón y alumbra los ojos. Y podemos seguir citando pasajes de las Escrituras que nos recuerdan los maravillosos privilegios que recibimos al creer y al atesorar la palabra de Dios. Y es por eso que hemos venido esta tarde a tocar este tema titulado El arte de no ofenderse fácilmente. Y queremos hacerlo con la palabra de Dios, no con nuestras ideas, sino con principios, verdades, sabiduría que fluya de la palabra de nuestro buen Dios. Por eso comencemos con la palabra. Acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículos 1 en adelante. Santiago capítulo 3, versos 1 en adelante. Aquellos que no son muy duchos con la Biblia, como siempre le decimos, puede ir al índice. Y si quiere avanzar en eso, léala más seguido y podrá disfrutar de las maravillosas riquezas y tesoros que están escondidos ahí, que podemos descubrir que están en la bendita palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Quiénes? Los que se creen maestros, los que se creen que más saben, los que siempre quieren estar enseñando. Dice, esos van a recibir mayor condenación. Dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y es precioso porque Santiago se incluye. Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Nadie puede decir que nunca ha ofendido a nadie. De hecho, yo creo que el negarlo está demostrando un serio problema en nuestro propio corazón. Y todos nosotros, incluyendo el que te habla, somos culpables de esto. Pero tomando la línea de nuestro tema, pudiéramos decir, no solo que todos ofendemos muchas veces, sino también que todos nos ofendemos muchas veces. Perdón, ¿verdad que estoy ante una audiencia que nunca se ofende? ¿Verdad que estoy ante una audiencia que nunca se ha ofendido? Es más, el que le habla quizás nunca se ha ofendido. Todo le cae de chévere, nada le cae mal. ¿Será que es así? Ninguno de nosotros nunca nos ofendemos, ni pequeño ni grande, nunca nos hemos ofendido. Todos hemos sido hallados culpables. La palabra de Dios nos encuentra todos culpables. Todos nosotros hemos ofendido y seguimos haciéndolo lamentablemente. Y es algo, un pecado que debemos mortificar con la gracia de Dios. Pero también todos nos ofendemos muchas veces. Miren, si nosotros miráramos un poco a la generación en la que nos ha tocado vivir, a esta generación se le llama la generación de cristal. Todos se ofenden fácilmente. Hoy en día tienes que cuidar tus palabras al máximo, la terminología, un montón de cosas más. Todo es ofensivo hoy. Hoy es el tiempo de todo, de la tolerancia. Y yo no estoy en contra de la tolerancia. Pero el problema es cuando esto se exagera a tal punto que lo que hace es alimentar el ego humano. Y vivimos una era de mucha sensibilidad y todos no solo ofendemos, sino que todos nos ofendemos muy fácilmente. Miren, el día de ayer en la mañana a mí me colocaron un holter y un mapa, con el propósito no solo de evaluar mi hipertensión, sino también de evaluar un problema que está presentando mi corazón en uno de los lados. Un lado de mi corazón no está funcionando apropiadamente. Quieren determinar qué es lo que está pasando. Cuando yo me encontraba con ese aparato, que me lo quitaron esta mañana, él hacía inmediatamente, me sorprendía presionando mi brazo fuertemente para medir mi presión arterial. Y esto lo hizo de madrugada, así que vengo de haber dormido muy chévere. Y yo podía mirar hacia el aparato luego que terminara de hacer el proceso, y él determinaba, ese aparato que está externamente, está fuera de mí, él podía determinar lo que estaba pasando dentro de mí.
cómo estaba la fluidez de mi sangre, cómo va mi corazón, y determinaba cómo estaba mi presión arterial y mi ritmo cardíaco. ¿A qué voy? Si nosotros tuviéramos un aparato que midiera cuándo nos ofendemos fácilmente y nuestro orgullo aflora cuando alguien nos ofende, nos irrita, cosa que muchas veces tratamos de negar o disimular, ese aparatico sonara cada 5 o 10 minutos. Y si estamos con personas, mucho más. Y si estamos frente al celular, mucho más. Si estamos frente a la televisión, mucho más. Incluso si nos vamos solo por ahí, una isla sola, también va a sonar. Y estaría indicando de nuevo. Y si llevara un conteo de cuántas veces nos enojamos, nos quedaríamos sorprendidos cómo nuestro corazón tiende a esto más de lo que nosotros imaginamos. No solo todos ofendemos muchas veces, sino que todos nos ofendemos muchas veces. Hermanos, como seguidores de Cristo debemos evitar que las cosas nos irriten u ofendan fácilmente. Esto es algo hacia donde deberíamos caminar si realmente hemos recibido a Cristo. Hermanos, si nos ofendemos con facilidad, esto puede ser una señal de que algo en nuestro interior no está bien, como el ejemplo del holter. Puede estar indicando, el hecho de que nos estemos molestando muy fácilmente, puede estar evidenciando un problema que tenemos internamente. Hermanos, un corazón que se ofende por todo es un corazón que conoce o experimenta muy poco la alegría. Siempre estás enojado, siempre estás irritado con alguien, siempre quieres vengarte de alguien, siempre alguien tiene la culpa, tú no. Un corazón que por todo se ofende, que se ofende fácilmente, es un corazón que experimentará pocos o casi nada de momentos de alegría, porque tener un corazón así te roba completamente el gozo en el Señor y en todo lo que Él ha puesto a tu alrededor. Nosotros somos creyentes, la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos. Y nosotros debemos reconocer que la palabra de Dios nos llama a aquellos que hemos sido cristianos, que hemos sido salvados, a ser santos. La santidad es una realidad. Y más en nuestros días hoy, donde ya este no es un tema del cual se habla mucho. Pero tenemos que ponerlo cada cosa en su lugar. O como decía alguien, tenemos que diferenciar lo que el Evangelio demanda de lo que el Evangelio produce, para poder entender cómo sucede esto en nuestra vida personal. En primer lugar, ¿qué es lo que el Evangelio demanda? ¿Qué es lo que las buenas noticias de salvación demandan de un pecador que está muerto en sus delitos y pecados? Demandan arrepentimiento y fe. Eso es lo que el Evangelio demanda. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere ser reconciliado con Dios, si alguien quiere recibir la vida eterna y ser incluido en la familia de Dios, debe arrepentirse de sus pecados cometidos contra Dios, su violación a la ley de Dios. Y número 2, debe poner su fe completamente en Jesucristo como su único Salvador, pero también como su único Señor, a quien voy a someter mi vida. Eso es lo que el Evangelio demanda. Pero ¿qué es lo que el Evangelio produce? El Evangelio produce buenas obras, santidad, rectitud. Tenemos el fruto del Espíritu. Y no debemos confundirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú le preguntas a alguien, mira, tu hija, tu papá, tu madre, tu compañero de trabajo son salvos. Mira, yo creo que no, porque yo los veo que todavía se comportan de tal forma. Y tienen todavía tal actitud. No, yo no te pregunté sobre si tienen lo que el Evangelio produce. Yo te estoy preguntando si ellos han hecho lo que el Evangelio demanda. ¿Se han arrepentido y creído? Sí. Entonces, ¿por qué tienen esa conducta? Ya va. El Evangelio produce rectitud y buenas obras. Y eso va a pasar. Si realmente esa persona ha creído, se ha arrepentido y ha creído en Jesús, va a experimentar lo que el Evangelio produce de una manera progresiva, proceso que se llama santificación. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro tema de hoy no está entre lo que el Evangelio demanda. Porque algún incrédulo puede estar aquí o en internet y pensar, ya sé lo que necesito para llegar al cielo. Necesito evitar enojarme fácilmente. No, para entrar al cielo se requiere únicamente arrepentimiento y fe. Si lo tienes, dice la Biblia, eres salvo. Ahora bien, si eso ha pasado, va a venir lo otro. Lo que el Evangelio produce, esa vida nueva, esa rectitud, esa santidad.
Así que mi mensaje hoy va principalmente, no únicamente, pero principalmente para aquellos que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu han echado mano de lo que el Evangelio demanda, arrepentimiento y fe. Se han arrepentido y han creído. Porque si es así, tú y yo podemos tener la garantía de que Cristo va a producir esas obras de justicia que tú y yo necesitamos y que Él preparó de antemano. Y una de ellas es un corazón humilde que no se ofenda fácilmente. Así que mi mensaje para hoy es para aquellos que se han arrepentido y que han creído. Para seguir viendo esta misma idea, yo quiero que veamos un primer punto luego de esta introducción. Y lo primero que quiero que veamos es ¿por qué nos ofendemos? ¿Cuál es la razón por la que nos ofendemos fácilmente? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que evidencia? Bueno, yo creo que hay muchas razones que podemos incluir, pero voy a tomar en cuenta varias, y algunas de ellas las escuché en un podcast muy interesante hace una semana. Y la primera razón por la que creo que nos ofendemos fácilmente es por expectativas no cumplidas. Así es, expectativas no cumplidas. A menudo nos molestamos cuando las cosas no salen como queremos. ¿Has estado en ese momento donde quieres llegar a algún lugar a tiempo y algo sucede en medio? Y más si esa persona que se atraviesa para que cumplas eso en ese tiempo es alguien cercano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, el vecino. ¿Cómo reaccionas en ese momento? ¿Alabando a Dios y a cantar en tu vehículo solo en Jesús? Gracias Dios porque voy a llegar tarde, no hay problema. Enojo. ¿Qué sucede cuando la gente viene a la iglesia y no le atienden como esa persona espera? No como la Biblia dice, sino ella o él tiene expectativas de cómo deberían recibirlo y atenderlo en la iglesia porque viene de otras iglesias donde hacían algo con él que quiere que hagan acá. ¿Qué pasa con esa persona? Se irrita, se molesta, critica por expectativas no cumplidas. Y esto puede ser aplicado a muchas cosas. Hay situaciones que traemos delante del trono de la gracia del Señor en oración y decimos que se haga tu voluntad. Pero cuando las cosas nos surgen en el tiempo, la manera en cómo pensamos, quizás no decimos abiertamente que estamos molestos con Dios, pero en nuestro interior hay una batalla entre la incredulidad y la fe. La mayoría de las veces nos molestamos cuando las cosas no salen como esperamos. Nuestras expectativas pueden ser irreales o estar centradas en nosotros mismos. Y por eso viene tanto de la lucha y la batalla en nuestro corazón. ¿Tienes expectativas de la forma como esperas que respondan tus hijos o tu esposo en tal situación? ¿Tienes expectativas sobre algún negocio o algo? Y así lo puedes aplicar a un montón de cosas más. Y te llenas de enojo. Te molestas fácilmente cuando ves expectativas no cumplidas. Y el choque es más fuerte cuando una expectativa no cumplida se da, cuando, como acabo de decir, cuando es una expectativa irreal, como por ejemplo venir a la iglesia y a esperar perfección acá, es una expectativa irreal, pero también vas a luchar mucho cuando esas expectativas estén centradas en ti. Cuando esa expectativa que tienes de tu hijo no es porque quieres que él honre a Dios con sus dones o con el conocimiento que está adquiriendo, sino como esas expectativas están centradas en ti, tú quieres que él triunfe, que avance, que aprenda, que sea disciplinado sencillamente para sentirte una madre orgullosa y para hacer alarde delante de los demás. Miren, lo hice bien. Y cuando eso no se ve, ¡boom!, choque, frustración. Y hermano mío, hermana mía, aplícala a cualquier circunstancia de tu vida. Me he quedado corto en aplicaciones. En muchas. Así que una de las cosas que provocan que nos ofendan fácilmente es expectativas no cumplidas. Y aquí tengo que usar como ejemplo, tengo que comenzar a mortificar mi pecado desde ya. A mí me encanta salir temprano. Me fascina salir a tiempo de la casa. Pero nuestras espositas se demoran un poquito más. Porque es normal. Y que note que lo estoy diciendo con suavidad. No me estoy quejando, el día de hoy salimos a buen tiempo, pero siempre, yo no puedo dormir si mi alarma está lista, mi cronograma, ya a veces del día anterior ya está incluso la ropa que me voy a poner el día siguiente, todo.
Y a veces no se puede. No solo por el maquillaje, aunque mi esposa no se maquilla mucho porque ella se ve linda así, sino porque ella tiene un montón de quehaceres que hacer. Ella prepara el desayuno, ella ayuda con un montón de cosas más, dejar todo en orden. Y por naturaleza las mujeres se demoran un poquito más. ¿O no, varones? Ah, no dijeron nada. O está cerca a la esposa o a la sierva que les gusta. Para nada, a mí no me interesa que las chicas se demoren. Así que si estás aquí, veo la hora y no salgo, no estoy en el estacionamiento a tiempo y me irrito. Y comienzo a encender mi abogado interno. ¿Por qué esto? ¿Por qué no planifica esto con tiempo? ¿Por qué no sea así? Y cuando uno baja la marea, uno dice, wow, pero esto es mi culpa. No quiere decir eso, amor, que vamos a salir impuntuales próximo. La puntualidad glorifica al Señor. Pero esto está demostrando algo en mi propio corazón. Expectativas irreales, pero peor aún, centradas en mí mismo. Que probablemente mi batalla es ser el primero que abre esa Santa María, o esa puerta. Tener el control del tiempo para que todo me rinda en el día, porque si llego más temprano puedo hacer más cosas. Y ella está entorpeciendo un poco eso. Y me enfado. Y repito, podemos aplicarlo a un montón de cosas más. Segunda razón por la que creo que nos ofendemos fácilmente. Orgullo herido. Aunque están conectados a la una con el otro, quiero hacer la diferencia y ver lo específico que es. Orgullo herido. Hermanos, la ofensa que muchas veces expresamos contra alguien puede surgir cuando sentimos que no se nos valora o respeta. Es que tú no me das el valor que yo merezco. Es que tú no me das el respeto que yo merezco. Y todo es yo y yo. No es que lo que tú has hecho ofende a Dios y no es digno de alguien que ha nacido de nuevo, sino que yo he sido ofendida, yo he sido ofendido y yo no he sido respetado y no me diste la posición que me merecía delante de los demás. Así que tú y yo cuando lleguemos a casa vamos a hablar. A veces todo se trata de nosotros y esto es aplicable también en la vida de la iglesia local. Creemos que llegamos aquí y es como cuando tú entras a Burger King, que ahora entras a Burger King y al niño le ponen enseguida una corona y lo atienden de maravilla. Pues la gente piensa que la iglesia se viene solo a consumir. No, como cuando tú vas a un centro comercial. Tú no vas a un centro comercial a dar. Tú vas a consumir y observar y a que te atiendan bonito. O a un supermercado, dígame más si eso que dan muestras de comida. Tú vas a que te sirva. Y la gente viene a la iglesia con la misma visión. Yo vengo aquí con una mentalidad consumista, que me sirvan, que me valoren, a que me pongan la corona en la cabeza, a que me laven los pies, a que me sirvan, me amen. Pero resulta que en esa misma iglesia el resto está esperando lo mismo de los otros. Yo le lavo los pies a ella cuando ella me lo lava a mí. La otra está diciendo, cuando ella me lava los pies yo se los lavo a ella. Y el choque, porque queremos es venir a la iglesia, no a dar avance al reino de Dios, sino a que otros ayuden a edificar mi reino. Que complazcan mis preferencias, como yo entiendo que debe ser la iglesia. El que no encaje ahí, a distancia. Y a veces ves hermanos así, que saltan de un amigo, de un hermano en la fe, todos los meses están en una foto con alguien distinto. ¿Por qué? Porque no han encontrado el que complazca todas sus demandas o preferencias. Y cuando eso no se logra, se enfadan. Cuando el orgullo es herido, cuando no se le valora, respeta. Y yo no estoy diciendo que no valoremos a aquellos por quienes Cristo murió. No, todos nosotros deberíamos esforzarnos en hacerlo. Pero es más bienaventurado dar que esperar recibir. Y muchos no han experimentado esa bienaventuranza como la promete allí la Escritura, porque siempre están esperando recibir. Cuando te enfoques más en dar, dice, ahí vas a experimentar esa felicidad, esa bendición del bienaventurado. Hermano, el orgullo nos hace más susceptibles a sentirnos ofendidos. Cuando nos ofendemos muy fácilmente por todo. Eso quiere decir que los niveles de orgullo en nosotros están al máximo. Nos volvemos irritables, cínicos, conflictivos. Pero la tercera razón por la que creo que nos ofendemos fácilmente es la falta de comprensión. Así es, falta de comprensión.
A veces nos ofendemos por malentendidos o falta de comunicación. A veces pensamos que alguien nos miró de tal forma porque tiene algo contra nosotros. A veces pensamos que tal persona actuó con mucha seriedad porque tiene algo contra nosotros. Y probablemente esa persona está pasando por una situación muy particular. Claro, si esa persona todo el tiempo tiene la misma cara, hay algo que nos preocupa. Pero a veces nos tomamos las cosas muy a pecho. A veces nos pudiéramos evitar el sentirnos así ofendidos por sencillamente hacer una pregunta. Hermano mío, vi que llegaste así, ¿está pasando algo? Nosotros aquí en la oficina, el grupo que trabajamos acá, hemos decidido el año pasado cultivar amistades sólidas que implican decirnos la verdad. A veces la gente piensa que porque el grupo de trabajo son mis amigos, somos tolerantes el uno con el otro, con las equivocaciones del otro. Yo les invito a venir una semana. Así como los hemos invitado a venir a la academia, venir a la residencia, todo. Nosotros nos encanta hacer las cosas con transparencia. Venga y vea. Y usted se va a dar cuenta cómo nosotros nos decimos la verdad en la cara. Muchas veces hay momentos donde Daniel entra a mi oficina, o Joel, o yo a la de ellos. Hermano, ¿te sucede algo? ¿Por qué? Veo que tienes esta cara, algo, ¿pasó algo? ¿Te hice algo que no recuerdo? Y cuando tú lo escuchas hablar, sabes que tú no tienes nada que ver en el paquete. Nada que ver. Y más bien te encuentras con una valiosa oportunidad para ayudar. Entonces, muchas veces, nuestra falta de comprensión provoca que nos ofendamos fácilmente y comenzamos a ver a todos como nuestros enemigos. No siempre consideramos el contexto o las intenciones de los demás. Dios no nos ha mandado a nosotros a juzgar las intenciones de los demás, sino los hechos. Y juzgamos precipitadamente. Sí, yo sé que hiciste esto, pero lo hiciste con tal intención. ¿De dónde sacaste eso si solo Dios escudriña el corazón? A menos que haya una acción visible que confirme que eso se haya hecho con esa intención. Pero si no hay una acción visible, tengamos cuidado con ser ligeros. Por eso siempre hay que escuchar a todas las partes. Yo siempre he pensado que es un error cuando alguien escucha el nombre de alguien, de un tercero, y no da la oportunidad del otro defenderse. Si usted está en una conversación y alguien nombra a alguien que no está ahí, diga, no puedo seguir escuchándote. Deténgala inmediatamente. No es sano, no es bíblico, y a usted tampoco le gustaría que se lo hicieran. Entonces, aprendamos a tener contexto de la situación, a hacer las preguntas adecuadas, a no todo tomárnoslos muy personal. Entonces creo, hermanos, que las expectativas no cumplidas, el orgullo herido y la falta de comprensión puede llevarnos a irritarnos fácilmente. A veces lo que nuestro cónyuge o hermano en la fe nos está diciendo es por nuestro bien. No siempre tiene que ser un ataque. Y estas cosas, y podemos mencionar más, pero estas en particular, pueden evidenciar algo que está aquí sucediendo internamente. Expectativas no cumplidas, orgullo herido o falta de comprensión. Ahora bien, ¿cómo puedo ampliar esto, pastor, y tener evidencias más claras de si mi corazón realmente sigue ofendido, sigue herido y no ha sido sanado por la gracia del Señor? Bueno, es lo que quiero que veamos en segundo lugar. Ya vimos por qué nos ofendemos. Ahora veamos algunas señales de un corazón ofendido. Señales de un corazón ofendido. Y les pido por favor, no evalúen el que esté al lado, el que esté atrás, el que no vino. Hagamos una autoevaluación. Es la mejor forma de cambiar y de pedir al Señor que por su obra nos cambie. Nosotros no vamos a pedirle a Dios que cambie en nosotros cosas que nosotros no veamos como malas. Primero tenemos que hacernos conscientes por la obra del Espíritu, por la palabra de Dios y cómo Él usa a nuestros hermanos para esto, para poder tratar con aquello que ha sido el diagnóstico de nuestro propio corazón. Entonces, solo quiero que ahora que veamos estas señales, nos hagamos más conscientes de la batalla que hay aquí. Primera señal de que todavía tenemos un corazón ofendido. 1, permanecemos en la ofensa. Permanecemos en la ofensa. ¿A qué me refiero? Comenzamos a repasar mentalmente la situación una y otra vez de lo que me hicieron. Una y otra vez de lo que me hicieron. Y si alguien viene y me pregunta, encuentro una gran oportunidad para volver a escarbar y volver a expresar una y otra vez lo que me hicieron.
A medida que nosotros hacemos eso, no solo en palabras con los demás, porque puede que en conversaciones con otros no estés hablando mal de aquellos que te hirieron, pero en tu mente y en tu corazón todavía no lo has sanado y lo repites una y otra vez, porque sabes que el día que dejes de pensar en eso, se va a apagar esa sed de venganza que tú quieres mantener allí. Permanecer en la ofensa. Comenzamos a compartir pensamientos negativos sobre esa persona. No vemos nada positivo en esa persona. Todo lo negativo. Y no queremos sacar de nuestra mente lo que nos hicieron. Es como cuando uno tiene un conflicto con alguien. Dice, bueno, necesitamos hablar, vamos a reconciliarnos. Y lo primero que dice, bueno, antes de hablar de perdón aquí, yo quiero recordarte lo que tú me hiciste. Parece que fuera atractivo, nos causara no sé qué. El escarbar y expresar a veces con morbo, maximizando, engrandeciendo más las cosas de lo que son, para dar peso y hacer sentir más culpable a la persona. Ya va, ha venido arrepentido, cálmate. Entonces nosotros tenemos que evitar estar eso una y otra vez. A veces tenemos el problemita de la máquina del tiempo. No es que tú en el 2002, cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, yo quería sentarme a tu lado y tenías un bolso porque a ustedes les encanta guardar el puesto. ¿Tú crees que yo no sé? Yo no recuerdo. Una persona así es peligrosísima. Para la iglesia, para tu familia, para tu lugar de trabajo. Segunda señal de que tenemos todavía un corazón ofendido. Evitamos a la persona que nos ofendió. Evitamos de una u otra forma a la persona que nos ofendió. Como decía alguien, creamos distancia emocional. Pueden estar presentes, pero en mi corazón ya quiero que esto termine, quiero que estén lejos. Solo lo hago por diplomacia. Creamos distancia emocional o a veces distancia física. Y nos convencemos que estamos haciendo lo correcto. No, es que ya yo no me la paso mucho con él o con ella, no hablamos tanto, porque creo que es lo más sano para los dos. Esa es una mentira disfrazada. La realidad es que tú no has sanado tu corazón y continúa esa brecha herida y te está matando lentamente. Ningún corazón que mantenga la herida abierta va a prosperar y experimentar gozo, felicidad, tranquilidad y paz. Esa es una muerte lenta. Evitar responder los mensajes, correos electrónicos. Esa es la mejor forma de ir evidenciando no que naciste de nuevo, sino que eres un falso cristiano. Porque ya vimos lo que el Evangelio demanda es arrepentimiento y fe. Pero todo aquel que se ha arrepentido y ha creído va a experimentar lo que el Evangelio produce. Rectitud, santidad, amor, benignidad, misericordia, paz, templanza, el fruto del Espíritu. Nos negamos a interactuar o a cooperar con esa persona y decimos que nuestro corazón ya sanó. Mentira. Una señal de que todavía tu corazón se mantiene ofendido es evitar a la persona que te ofendió, emocionalmente o físicamente. A veces esto se puede reducir incluso en los matrimonios, cuando ya las parejas no tienen intimidad conyugal. Y a veces disfrazamos la ausencia en esa área que glorifica a Dios con estoy cansado, mi salud y un montón de cosas más. Pero probablemente si te examinas, probablemente a tu mente has traído siempre el recordatorio de aquel adulterio, de aquella agresión, de aquellas palabras hirientes, y has marcado quizás no una distancia física en un punto, pero también emocional, que es donde comienza todo en el corazón. Y esto puede demostrar que tu corazón sigue ofendido, hay algo que no has sanado. Pero en tercer lugar, la tercera señal, no solo permanecemos en la ofensa, no solo evitamos a la persona que nos ofendió, sino otra señal de tener todavía un corazón ofendido es que somos críticos con quien nos ofendió. La crítica no es mala,
pero esta crítica siempre es dañina y fluye de un corazón herido. Comenzamos a señalar siempre las debilidades e inconsistencias de esa persona. No hay nada positivo. Parece que no hay nada bueno que recordar. Todo es negativo, todo es oscuro, todo es malo. Ayer leí algo de esto que escribía Tim Challies, hablando de aquellas personas que van a la iglesia solo a criticar por las debilidades que ya sabían que iban a encontrar en su iglesia. Y dice, ¿y tú no has pensado que tu crítica quizás puede ser parte de la solución? Pero ¿no has pensado que tú eres también parte del problema? Porque tú haces vida en esa iglesia, eres parte de esa iglesia y deberías ayudar y mostrar amor en esa iglesia. Somos críticos con quien nos ofendió. Todo es negativo y oscuro. En cuarto lugar, cuarta señal de un corazón ofendido, nos convertimos en expertos en la vida de los demás. Nos convertimos en expertos en la vida de los demás. Juzgamos constantemente las acciones de otros. Ofrecemos opiniones no solicitadas sobre cómo esa persona debería vivir. Bueno, a mí me parece que el pastor Plinio hizo esto, pero yo opino que debería hacer las cosas así. Eso le evitaría más problemas, eso debería hacer esto. O mi hermana tal, o fulano, o tú, cualquiera, póngalo en el plano que ustedes deseen. Ese hecho de que siempre estamos juzgando con mucha ligereza la vida, las acciones, las decisiones de otros, puede notar que nuestro corazón todavía sigue resentido, ofendido contra esa persona. Pero hermanos, mi intención no es dejarlo en la culpa. Recuerden que, como decíamos, para poder comenzar a experimentar el cambio, para poder pedir a Dios que su gracia obre en nosotros y la transformación que Él ha prometido en sus hijos, necesitamos primero hacernos conscientes de lo que está mal. Y ya lo hemos visto. Y espero que cada uno se haya autoexaminado. Ahora, por último, quiero, para cerrar, darles algunos consejos que nos puedan ayudar a desarrollar un corazón inofendible. ¿Cómo desarrollar un corazón inofendible? Recuerden Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cómo desarrollamos un corazón que no se irrite fácilmente? ¿Cómo desarrollamos un corazón que no explote fácilmente, que no viva ofendido por los demás, que básicamente es un corazón de un verdadero cristiano? Lo que estoy describiendo es el corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Y mi primer consejo para ti es: espera la crítica. Espérala. Y ahí puedes incluir: espera que te deje plantado, espere que el proyecto no concluya. Espérelo, espérelo. Hermanos, vivimos en un mundo imperfecto y lleno de maldad. El dolor, las situaciones complicadas están a la puerta. Esa gente que cree que busca el paraíso aquí, en la tierra ahora, vive frustrada y decepcionada todo el tiempo. Nosotros tenemos que hacernos conscientes del mundo en el que vivimos. Un mundo donde la gente te traiciona, donde la gente miente, donde tu agenda, por bien planificada que esté, se ve afectada de alguna forma u otra. Y aunque nos esforzamos en crecer en esto, tenemos que hacerlos conscientes de esta realidad. Así que espera el dolor, espera la crítica, porque vives en un mundo imperfecto y lleno de maldad. No te sorprendas, como si ya estuvieras en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Espera que la gente se comporte de manera hostil. Y no solo eso, no te asombre cuando tú lo haces, porque en tu corazón también hay pecado. Nadie aquí está libre de pecado. Nadie aquí puede tirar la primera piedra. Todos somos culpables. Y por eso Cristo puso a disposición gracia para nosotros. En segundo lugar, otro consejo: cultiva la humildad.
Sí, cultiva la humildad. Hablábamos de que una de las razones por las que nos ofendemos es por el orgullo herido. Y la humildad es lo opuesto al orgullo. De hecho, la humildad es un fruto del Espíritu. Ahí tenemos lo que el Evangelio produce. ¿A qué me refiero aquí específicamente con cultivar la humildad? Pues, hermanos míos, necesitamos reconocer que no siempre tenemos la razón. No siempre estamos en lo acertado. No siempre. Pero seamos sinceros, ¿qué tanto hemos crecido en esto? Yo no quiero que seas una persona diplomática que a todo diga, sí, está bien, tiene la razón. Pero si hay evidencia, si hay claridad, necesita reconocerlo. Una persona que se ofende fácilmente es porque cree que siempre los demás tienen la culpa de todo. Pero si reconoces que en tu corazón hay pecado y que siempre quieres tener la razón, eso te va a ayudar a saber de qué arrepentirte y dónde pedir gracia a Dios. Todos tenemos puntos ciegos. Y le voy a ser sincero de algo. A veces, no todo el tiempo, porque hay que diferenciar una crítica de una calumnia. Pero muchas veces, la mayoría de la gente que nos critica o que nos hace alguna amonestación, la mayoría de las veces se queda corto. Si realmente nos conocieran, se quedaría corto. Quizás esa persona cree que nos ofendemos una que otra vez. Pero resulta que el que nos conoce y Dios que nos ve en privado dirá, no, es que ese es el pan de cada día de él, de todo se ofende. A veces la gente se queda corta. Quizás la última amonestación que te dieron con evidencia, con la palabra de Dios, se quedó corta. Así que aprende a recibirla con humildad y a reconocer que hay momentos donde sí tenemos la razón. Y aún ser humilde en eso. Pero un momento donde tienes razón, entiendo tu punto. O a veces lo disfrazamos. No, yo sé que tú tienes razón en lo que me dijiste, pero es que yo estoy estudiando eso. Orgullo, hermano. Diga que usted no sabe ya. No sé probar esto que digo creer. No lo sé probar. No sé. Es cierto, sí, lo hice, lo dije. Sí, ese fue el tono que usé. Hermano, reconozcamos. No siempre tenemos que ganar la batalla. Hay que preguntarnos en ese mismo espíritu humilde si realmente esa persona que vino a mí se caracteriza por herirme. A veces necesitamos escuchar las críticas de alguien. ¿Son personas maduras? ¿Tienen el testimonio de ser piadosas? ¿O son personas que siempre están en un conflicto? Bueno, ahí sí piénsalo bien. Pero igual escucha con humildad. Tienes que examinar de quién viene la objeción. Y en esa misma idea de tener un corazón humilde, hermanos míos, no nos tomemos todo personal. Mira, a veces uno predica un sermón a casi 300 personas que vienen cada domingo y dice, yo sé que esto usted lo dijo por mí. ¡Wow! Es que tenemos la tendencia y tenemos por qué me incluyo, de creer que somos el ombligo del universo. Todo gira alrededor de nosotros. No, hermanos. Nosotros predicamos a todo el pueblo de Dios y como pastor identificamos la necesidad del pueblo de Dios y exhortamos en base a esas necesidades, si no lee las cartas apostólicas. Hermanos, no se lo tomen todo personal. No, yo sé que usted dijo fue eso por mí. Yo lo sé. ¿What? Decía alguien. No, hermano, no se lo tomen todo personal. Quiero decir esto que en algunas veces nuestro corazón pecaminoso no nos pueda jugar en contra. Claro que sí. Por eso necesitamos un grupo de líderes que nos corrijan y que nos hagan retroalimentación. Aquí hay varios hermanos que vienen a la residencia los martes y pueden ver cómo más de 10 personas se dan el tiempo para criticar mi sermón, en lo que hice mal y en lo que debo mejorar. Y yo lo hago con ellos. Eso está mal, ¿no? Por eso les digo, aquí aprendimos a decirnos la verdad. 3, practica el perdón. Practica el perdón. Mi hermano Jorman hace unas semanas dio una clase excelente sobre este tema. Vuelve y escúchala. Practica el perdón. Necesitamos comenzar y aprender a perdonar rápidamente como Cristo lo hizo. No es que tú no entiendes mi situación. Muy bien.
¿Será peor tu situación que la que Cristo tuvo? No, pero Él era Cristo. Pero Él no compró para ti rectitud y para que puedas seguir su ejemplo. ¿O es que cada vez que Él dice que siga su ejemplo y sus pisadas, lo dice simplemente por sarcasmo, ironía o jugando? Lo dice en serio. Si la Biblia dice sigue las pisadas de Cristo a los creyentes, quiere decir que sí se puede seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que desechar ese cristianismo derrotista que dice, no se puede ser santo, no puedo vencer este pecado, no puedo avanzar esto. Y entonces, ¿por qué murió Cristo? Él también ha hecho posible la santidad y la rectitud en nosotros. Somos una nueva criatura. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. No debemos guardar rencor ni buscar venganza. La falta de perdón se evidencia de muchas formas. Y es lamentable, un corazón que no perdona es un corazón que está prisionero. Pero lo peor aún, un corazón que no perdona no ha entendido el perdón de Cristo. No lo entendió, lo siento. No lo entendió. Y tenemos que ser directos con eso. Número 4, enfócate en la gracia. Enfócate en la gracia. Ya hemos visto, espera la crítica y el conflicto, cultiva la humildad, practica el perdón. Y ahora en cuarto lugar, enfócate en la gracia. ¿A qué me refiero? Dale a los demás, a las personas que te irritan, que te ofenden fácilmente en la mañana, en la tarde, en la noche, por teléfono, televisión, como quieras, dale de esa misma gracia que se derramó en ti. Muéstrale esa misma misericordia que se mostró a ti. Sé misericordioso. Eso te va a ayudar a soportar. Hay mandatos en la Biblia a miembros de iglesia que se le llame que se soporten unos a otros. La gente que a veces se va fácilmente a las iglesias no cumplió ese mandamiento. Y obviamente no estoy hablando de falsas iglesias, no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de nada de eso. Ya estamos claros qué es lo que hay que hacer. Pero necesitamos aprender a soportarnos. Pero un corazón que no ama incondicionalmente, que no muestra gracia ni misericordia, jamás va a poder soportar a nadie más. Era lo que decía el pastor Tim Conway. Las personas de piel delgada en la iglesia que se ofenden fácilmente son las personas que causan división y mucho problema en la iglesia local. Nosotros necesitamos, decía Tim Conway, personas de piel gruesa en la iglesia, que no se ofendan fácilmente, que no se hieran y se resientan fácilmente. Las personas de piel gruesa en la iglesia son las que más muestran gracia, misericordia y las que más fortalecen la unidad de esa iglesia local de donde son miembros. ¿Eres tú un cristiano de piel gruesa o de piel delgada? Buena pregunta, ¿no? Necesitamos entender en este mismo punto de enfocarnos en la gracia, entender la perspectiva y las circunstancias de los demás. A veces necesitamos escuchar. A veces no sabemos qué circunstancias estaban sucediendo en la vida de esa persona que lo llevó a pensar de esa forma. Necesitamos indagar. Yo no estoy hablando de justificar el mal de la gente para nada. No. Solo tratemos de indagar para ver si esa persona necesita ánimo o una corrección. Practica la compasión en lugar de juicio. Va en este mismo tono de enfocarse en la gracia. Practica la compasión en lugar de juicio. Miren, la Biblia dice que nos perdonemos como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo. Y Dios, cuando trae arrepentimiento para conducirnos al perdón en nosotros, nos amonesta, nos disciplina, nos exhorta. Pero ¿saben qué no hace Dios? No derrama su ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya la derramó en su Hijo. Pero nosotros, cuando queremos llamar a alguien al arrepentimiento y practicar el perdón como nosotros lo hemos recibido, exhortamos, amonestamos, disciplinamos y derramamos nuestra ira sobre esa persona. Así que practica la compasión en lugar del juicio. Y en último lugar, considera a Cristo y a la eternidad. Considera a Cristo y a la eternidad. Recuerda que estamos como desarrollar un corazón inofendible. Espera el conflicto, la crítica. Estás en un mundo caído. Cultiva la humildad. Practica el perdón. Enfócate en la gracia. Y ahora considera a Cristo y la eternidad.
Acompáñeme de nuevo a primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 en adelante. Dice así, Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Considera el ejemplo de Cristo. He aquí la garantía de que podemos tener un corazón inofendible. El hecho de que Cristo murió, compró para nosotros rectitud y la morada de su Espíritu dentro de nosotros, quien nos transforma cada día en este proceso que llamamos santificación, donde somos más y más y más como Jesús, en sus emociones, pensamientos y acciones, su carácter en nosotros. Considera a Cristo. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo es algo que ejemplifica y modela lo que Cristo hizo? Ustedes han escuchado esa frase, ¿qué haría Jesús en este caso? Y tomarlo en cuenta para actuar. No, esa no es. Es, ¿qué hizo Jesús? No qué haría, ¿qué hizo? Mira hacia atrás. ¿Qué hizo Jesús? Que yo no estoy haciendo en esta situación que está pasando ahora con mi hermano, con mi cónyuge, con mi amigo, con mi compañero de trabajo. Porque la forma en cómo estás actuando puede reflejar lo lejos que estás de Jesús. Y hermano mío, por favor, no enciendan su abogado interior. No intenten justificar el mal. El mal no se puede justificar. Traerá consecuencias si lo hacen. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero el que no va a prosperar. No intentemos maquillar y justificar nuestras malas acciones. La Biblia dice, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Mire, a veces una consejería puede terminar con eso. Ok, ya hablaron muy bien, tu acción está modelando el carácter de Cristo. No, ¿qué crees que debe hacer? Arrepiéntete y de nuevo renueva tu fe en el Señor. A veces la gente espera de los consejeros algo misterioso o oscuro. No, la Biblia es clara y nos muestra dónde está la raíz de todos nuestros problemas. Santiago 4, ¿dónde vienen nuestros conflictos? De vuestras pasiones. Pero también recuerda la eternidad en ese mismo punto. Hermanos, esta lucha que tenemos en nuestro corazón de molestarnos por todo, esa lucha es temporal si estás en Cristo. Es temporal. Tiene su fecha de vencimiento. Incluso si has experimentado algún dolor u ofensa por alguien que todavía no ha sanado, sánalo porque has sido perdonado y el Evangelio te capacita para eso. Pero también recuerda que si tu crítico, la persona que te ofendió, es un creyente, un día te vas a abrazar con él o con ella en la eternidad y diría, ¿cuánto tiempo perdimos, hermano mío? Un día, porque esa persona que te ofendió y tú que fuiste la persona ofendida que no quiso sanar eso, allí ya no habrá que lidiar con ese corazón que hirió y que se siente todavía herido. Ya, podrás abrazar a tus críticos, a los que te ofendieron, decirle gloria a Dios. O probablemente Dios en su gracia te permita verlo en los próximos años o meses. No pierdas la esperanza. Hermanos, todos los eventos que nos causaron enojos, todos los eventos que nos ofendieron, que nos irritaron, todos los eventos que afloraron los pecados de nuestro corazón, todos esos eventos son usados por el buen alfarero para prepararnos para la tierra prometida. Todo. Esos momentos incluso que yo pude ejemplificar brevemente, están siendo usados por Jesús, el alfarero de mi alma, para moldearme, para quebrar en mí lo que no es útil. Lo está usando. Hermano, yo no soy el mismo que cuando creí, ni seré el mismo cuando llegue a la eternidad, porque yo confío y creo que Él está obrando en mí. Y me está haciendo consciente de mi pecado y está usando todo a mi alrededor para mostrármelo. Ustedes no se imaginan cuántas cosas me he tenido que arrepentir y en cuántas he hallado gracia y transformación. Y a veces Dios nos lleva primero el dolor. Pero todo esto es usado por el buen alfarero para llevarnos a esos nuevos cielos y nueva tierra, donde no tendremos que lidiar con un corazón ofendible.
Amados, desarrollar un corazón inofendible es un proceso continuo. Requiere práctica, esto no es de la noche a la mañana, pero no dejes de hacerlo. Pero también requiere mucha ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cristo no nos ha dejado solos, nos ha dejado su Espíritu que mora en nosotros. No está junto a nosotros, ni delante de nosotros, ni detrás de nosotros, sino dentro de nosotros, haciendo una obra preciosa, única, que trasciende hasta la eternidad, poderosa. Una obra que quizás muchas veces no ves. Como decía Piper, de las 1000 cosas que Dios está haciendo en tu vida, probablemente solo está viendo 2. Dios está obrando, hay una obra invisible que cada día le está usando para desencantarte de este mundo y que te puedas seguir admirando más de tu Cristo y de su voluntad y de su plan. Hermanos, al enfocarnos en Cristo y su ejemplo, podemos aprender a responder con gracia y amor en lugar de ofensa. A veces el silencio que manifestamos hacia otros también puede estar demostrando cosas que siguen en nuestro corazón. Hermanos, recordemos, un corazón inofendible es un corazón lleno de la gracia de Dios. Oremos.